Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Y damos las gracias a ustedes, a cada uno de los que tengan la oportunidad de escucharnos hoy en esta noche. Y bendecimos su nombre. Y dice así la palabra del Señor, se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la Escritura dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hasta ahí la dejamos nada más. Vamos a orar. Vamos a poner este pequeño tiempo que tendremos, estos minutos en las manos de nuestro Dios. Dios, te doy gracias en esta hora, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que nos guardes hoy en esta hora y que traiga revelación de tu palabra a tu pueblo, a cada uno de nosotros, Señor. A mí, que soy un siervo tuyo, Señor, permite que fluya esa palabra que tú tienes para nosotros, ese pensamiento corto que has puesto en mi corazón, Señor, que pueda bendecir una alma, una vida hoy en esta noche, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Puede tomar su lugar. Y escuchaba varios comentarios durante los momentos que estábamos en la alabanza, en los testimonios. Algunos se nos olvidan ya los textos. No sé si eso es por los años. Yo creo que es por el calor. Yo pienso que es eso. El calor. Unos ya se ven, algunos hermanos ya muy apenitas también, otros medios tristes. Bueno, pero bien, hoy en esta noche yo quiero aprovechar los minutos que se me da la oportunidad de compartir con todos ustedes. No sé si algunos de ustedes tiraron cohetes el día de ayer, o balazos, o yo no sé qué hicieron. Yo no creo que sea del diablo eso, de antemano, por si alguien se atrevió a hacerlo. Yo no creo que sea del diablo aventar cohetes y aventar balazos. Bueno, depende de dónde avienten los balazos, pero es una forma de expresar, aquí en los Estados Unidos su libertad. El día en que los Estados Unidos de América proclamó y se declaró su independencia. Bueno, no hay americanos aquí, pues entonces. Bueno, quiero darles poquito de lo que ya muchos de ustedes saben. El día de ayer, 4 de julio, se celebró la independencia de los Estados Unidos. Hubo detrás, voy a darles poquita información. En 1776, el 4 de julio, el Congreso Continental aprobó y adoptó formalmente la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, gobernada anteriormente por los británicos que vinieron, y los franceses. Y ya no les sigo con más historia. Estuve leyendo mucho acerca de la historia, las primeras 13 colonias que estaban, y bueno, todo lo que fue, eso fue un proceso. Algunos 7 años estuvo la batalla más fuerte para poder ellos llegar a lograr su independencia. Hay mucho de la historia de aquí de los Estados Unidos. Después vemos cómo llegan los puritanos, llega una línea del cristianismo, llegan para imponer de una forma o de otra el cristianismo. Y hay mucho de la historia aquí en los Estados Unidos, y es por eso que aquí en los Estados Unidos las bases más fuertes de la moral están establecidas sobre la palabra del Señor, sobre los mandamientos de nuestro Dios. Escuchaba el día de ayer que en Oklahoma, creo que es Oklahoma, en los distritos escolares nuevamente adoptaron. Hay controversia porque otra vez alguien se atrevió, y qué bueno que hay valientes todavía el día de hoy. Y otra vez la Biblia ya la tienen como libro que debe permanecer ahí, y la deben de leer en la escuela nuevamente. Damos un aplauso a eso.
No me la estoy inventando, eso lo escuché en las noticias y le doy gracias a Dios por ello. Sabemos que para escuchar noticias así es muy difícil ya el día de hoy. Escuchamos todo lo contrario, que se está prohibiendo, que se ha prohibido. Pero bien, rápidamente, como soy, en este caso soy mexicano, también quiero decirles que nosotros mexicanos, el 16 de septiembre de 1810 también logramos nuestra independencia. Gloria a Dios. Creo que no hay mexicanos aquí, más bien los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, todos están celebrando. Bueno, espero que todos los demás hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, Panamá, y Ecuador y argentinos y de todos sepan por lo menos el día que se logró la independencia de su país. Si no se lo saben, ya tienen tarea. Pero rápidamente, avanzando a lo que quiero empezar el día de hoy, quiero decirles que es bonito. Yo veo en la colonia donde yo vivo y me salí en la tarde al parque con mi nieta, andábamos por ahí de regreso, pues a todo el ruido que hacen, el festejo en la televisión, los festejos tan grandes. Y realmente es una forma de expresar esa gratitud, esa alegría, ese orgullo de de estar en los Estados Unidos, de estar en este lugar, de pertenecer a este lugar. Y entonces eso es algo bonito, es algo bonito. Ellos lo hacen a su manera, bueno. Pero bien, quiero decirte por qué los países logran su independencia. Estaba escuchando yo, informándome un poco, por qué se pelean, por qué existen las guerras. Y así rápidamente vamos a entenderlo de esta manera. Una guerra normalmente en los países, ¿sabías que muchos países le deben cantidades enormes de dinero a otros países? La deuda externa. Estados Unidos tiene una deuda y muchos países tienen una deuda. Entonces, cuando esa deuda va tan arriba, tan grande que ya no se puede pagar, entonces empiezan los conflictos y muchas de esas guerras han venido precisamente para ser liberados de esas deudas que se tienen tan pesadas ya en los países. Pero las guerras es como dos niños que se pelean por una pelota, por un caramelo, por un dulce, y al final uno de los dos se tiene que quedar con aquello que están peleando. La guerra siempre va a traer un resultado, y en el caso de nuestros países, la guerra, tuvo que haber guerra forzosamente para poder lograr una libertad. Y es ahí donde quiero empezar el día de hoy. Para entender qué es la libertad, tal vez necesitaríamos ir un poquito más a fondo. No sé si alguno de ustedes, no me digan la razón, pero no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en la cárcel. A ver, levantes. ¿Habrá alguien? Por ahí alguien levantó su mano. Yo he estado 2 ocasiones, así que tengan cuidado, guarden la cartera. No se crean. No, he estado 2 veces. Una cuando tenía 11 años y después cuando tenía 22 años. Cuando tenía 11 años, la primera vez que caí a la cárcel, no fue de mi voluntad. Fue porque mi padre me llevó ahí, porque estábamos en una noche de regreso a casa. Estábamos sobre la orilla del freeway o de la carretera. Allá ya no hay freeway, pero de la carretera. Y íbamos a bajarnos a cenar. Mi papá estaba del lado del camino, abierta la puerta, pero estaba en la orilla, no estaba en la carretera. Entonces estaba cambiándole el pañal a una de mis hermanitas, de la más pequeña, hijas propias de mi tutor, de mi padre. Y entonces vino un borracho, y como hacía una pequeña curva ahí donde estábamos, entonces vino un borracho y pues agarró de la parte de abajo. Mi papá lo pasó por abajo de la puerta, lo arrastró. 17 puntadas le tuvieron que poner, porque se lo llevaron al hospital.
Tenía 11 años, íbamos otros 2, 3 niños más pequeños que yo y fuimos a la cárcel porque era un fin de semana y en nuestros países todo es diferente, nada es como aquí. Allá a ver quién te va a librar o a ver a esta hora te llevan. Estuvimos en esas celdas, en ese cuarto, y lo peor de todo que estuvimos anoche porque no había el juez, no había nadie, por eso teníamos que estar ahí. No éramos culpables, pero teníamos que estar ahí. Y pues yo, ¿cómo me iba si estábamos como a 1 hora y media de la casa y pequeños? Entonces teníamos que acompañar a mi padre y ya pasamos toda la noche ahí. Y lo peor de todo, que el borracho también estaba ahí. Entonces imagínate qué noche. Bueno, esta fue la primera vez que estuve en la cárcel. La segunda vez que estuve en la cárcel, a los 22 años, ya siendo una persona que había entregado su vida a Cristo, estuve varias ocasiones predicándole a aquellos hombres que están en la cárcel. Pedía un permiso para poder entrar, me revisaban, traía la guitarra, me pasaba, cantaba un canto y me gustaba agarrar las historias como la de esta noche, de esas facilitas para un predicador. O digo yo facilitas porque las puede uno hablar muy fluidamente. Pero sabes que era tan difícil para mí a la vez hablarle a un preso, aunque ellos tienen una necesidad muy grande. Pero ¿cómo le vas a decir a un preso que Jesús lo va a liberar si él está en la cárcel? ¿Y cómo le vas a decir que no se preocupe si está encerrado? ¿Cómo le va a decir que su esposa, sus hijos van a estar bien? Entonces es complicado hablarle a un preso. A alguien que es un esclavo es muy difícil. A alguien que está detenido es muy difícil hablarle. Mas sin embargo, pues yo hacía mi esfuerzo, hacía lo que tenía que hacer. Cantaba un canto, 2 cantos de esos llegadores, dicen por allá, de esos de agárrate porque ahí va a perseguir la gallina, de esos bien rancheros, y dale, y llamaba la atención. Y después ahí venía un pequeño mensaje y una invitación a entregar su vida a Cristo. Y después yo me desaparecía de ahí porque tenía que salir. Pero quiero decirte que lo que hoy traigo para esta noche, traigo un tema que ya lo leíste ahí. Dice verdaderamente libres. Entonces, si Jesús dijo verdaderamente libres, entonces quiere decir que hay falsos libres. Entonces quiere decir que está lo contrario, que también hay personas falsas, como cristianos falsos, como adoradores falsos, como hijos de Dios falsos. Y ahí la historia que nos narra en este pasaje de San Juan 8, Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús estaba hablando con esa gente que se sabían la ley de Moisés, los 613 creo leyes o algo así. Con esa gente que conocía tanto, pero ellos se habían convertido, habían creído en Jesús, y ahora Jesús está hablando con ellos. A ellos se dirige. Quiere decir que el día de hoy pudiéramos decir que entonces Jesús se dirige a la iglesia, a aquellos que conocemos de Dios, aquellos que nos llamamos ser cristianos, aquellos que tuvimos una entrega, un arrepentimiento, aquellos que ya conocemos las cosas de Dios. Entonces se puede ser libre temporalmente. Así le puse yo aquí: se puede ser libre temporalmente, porque la libertad puede durar, si quieres puede durar toda una eternidad, toda una vida, pero también puede ser temporal. Aquí normalmente, si alguien se porta mal, lo llevan a la cárcel y después paga lo que tiene que pagar, sale y está condicionado, tiene que portarse bien, otra vez se lo van a llevar a la cárcel. De tal manera que cuando nosotros entendemos ahí en San Juan capítulo 8 versículo 33, no sé si estés por ahí, dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, utilizando esa parte para entender que Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. Aquellos hombres que conocían a Abraham. Estamos hablando, claro, de tal vez 1700 años de Abraham a Jesús, tal vez unas
14 generaciones. Entonces estamos hablando de un tiempo, pero más sin embargo ellos tenían bien viva la ley de Moisés. Por eso no aceptaban a Jesús. Entonces, pero ellos habiendo creído en Jesús, Jesús se dirige a ellos y les dice y les dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ellos en el versículo 33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cómo dices tú que seremos libres? Entonces es ahí, mi hermano, donde nosotros tenemos que entender que aunque los judíos que habían creído ya en el Señor Jesús no habían dejado la ley, no habían dejado, en otras palabras lo voy a decir así: tú puedes haber salido de tu país, pero tu país no ha salido de ti. Hay gente que bueno, no es malo, pero hay gente que no podemos arrancarnos nuestras costumbres, nuestras comidas. Bueno, ahí sí se las paso. No podemos arrancarnos muchas cosas. O sea que yo traigo a mi México aquí todavía. Hay hermanos que vienen de lugares, no comen en la calle, no porque no quieran soltar, no porque sean codos para gastar, no, sino porque quieren pura comida hecha de la esposa, de la casa. Conozco un hermano, me va a escuchar, que le hacen tortillas cada vez que va a comer. No está aquí, o no sé si esté aquí, pero mi hermano, lo que quiero decir que tú puedes haber salido de tu país, pero tu país no ha salido de ti. Israel se había acostumbrado a una esclavitud. Había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos habían salido ya de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Es más, ve conmigo rápidamente al libro del Éxodo 14. Amén. Busca, si tienes una Biblia, busca. Yo no soy de tantos versículos, pero si tienes una Biblia, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y vamos ahí al versículo 12. Y se ve así la palabra del Señor, dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto? Es el pueblo de Israel quejándose, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Están quejándose el pueblo de Israel. Cruzan el Mar Rojo, van a cruzar el Mar Rojo y ven que no hay una salida. Y Dios ya había utilizado ya las plagas, todas las plagas ya habían pasado, ya Dios había mostrado su poderío, ya Dios los había sacado, ya habían visto todo. ¿Qué más podían ver acerca de Dios? El poder de Dios lo habían experimentado. Y ahora están atemorizados. Y ahora no te decíamos que mejor nos dejaras allá. Y eso no para, ahí más adelante cruzan el Mar Rojo, y después cuando no hay comida se enfadan del maná, y luego, bueno, de todo se quejaban. Por eso digo yo que Egipto no salía de ellos ya no eran esclavos. Yo creo hasta se les olvidaba. A mí mis hijos y mi esposa siempre me dice, porque ya dice: ya cámbiate. Y digo: ¿por qué me cambio la ropa? Porque siempre me ven con la playera del trabajo. Ya no estás en el trabajo. Pues casi todo donde voy, todos los 6 días ando con la playera del trabajo, la playera del trabajo. Mi hermano, y algo tan importante: la esclavitud no había salido del pueblo de Israel. Ellos habían salido, pero ellos seguían siendo esclavos dentro de ellos. Hay cosas en la vida que todavía nos esclavizan a muchos. Hay cosas que nos tienen amarrados, nos tienen atados. Es más, hay maneras de ser de muchos de nosotros que no nos damos cuenta.
y no nos hemos ni atrevido siquiera a investigar por qué somos así. Y le escarbamos y nos damos cuenta que mi papá creo era así, el abuelo no sería así. Es que yo soy bien enojón, así somos los de mi familia y con un orgullo bien grande. Es que nosotros somos bien abusados porque ganamos a todo. Allá en México dicen somos bien tranzas, o sea, robamos, engañamos, somos bien listos para agarrar lo que no nos pertenece. Y parece ser que como que fuimos a la misma escuela con muchos familiares. Otros somos demasiado tímidos para hacer muchas cosas y dicen, ¿por qué es tan tímido? Y empieza, es que la abuela también era así, el tío también es así, todos son bien tímidos. Pero lo pasamos como algo inapercibido, como algo que así somos de familia. Yo no voy a entrar mucho en ese tema hoy en esta noche, pero voy a tocar algunas cositas de ahí, porque hoy quiero solamente verdaderamente libres. Ese es el tema, verdaderamente libres. Metamos eso en nuestra mente. ¿De verdad somos libres? ¿O en qué parte no hay libertad de nosotros? Le doy llamados a ser libres para siempre y no temporalmente. ¿Libres de qué? Si van conmigo rápidamente, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Yo sé que algunos ya lo saben, lo pueden recitar, pero para los que alguna vez no lo han leído, podamos leerlo juntos. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí entramos en algo real. El pecado, mi hermano, por tanto dice, el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero ahí rápidamente, sin darle vuelta a la página, o no sé, en tu Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, y dice, lee así: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué se necesitará hacer para ser esclavo del pecado, hermano? Bueno, según Romanos capítulo 5, verso 12, necesitamos sencillamente haber heredado esa parte pecaminosa de Adán, y eso nos hace ser pecadores. ¿Y qué nos hace a nosotros ahora? Si hemos sido libertados como cristianos, hemos sido libertados de ese pecado, ahora el Señor ha venido a hacer la obra redentora en nosotros. Ahora Él ha venido a libertarnos, a hacernos libre. Pero ¿qué pasa si nosotros volvemos al pecado otra vez? Entonces volvemos a ser esclavos del pecado. Wow, eso está interesante. Ya veo que algunos ya están poniendo más atención. Está interesante esto. Pero bien, voy rápidamente. Pues ¿por qué no vas al Éxodo? Éxodo capítulo 20. No es el Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No es el tema exactamente lo que quiero hablar el día de hoy, pero sí quiero dar reforzar esa parte de que si de verdad somos libres verdaderamente, lo que Jesús les decía a los judíos. Capítulo 20, verso 5. ¿Y qué dice ahí? Dice: no te inclinarás a ellas
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y si vas a Números 14, 18, allá adelantito, Números 14, 18, y se lee así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Ahí no tendrá por inocente al culpable. Ahí hay algo interesante. No es el tema el día de hoy, las maldiciones generacionales. Es más, ni siquiera quería decir eso. Yo quería decir, en otras palabras, que al final viene siendo lo mismo. Yo decía, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado no es otra cosa más que la esclavitud. Las consecuencias del pecado no es otra cosa más que ser esclavo nuevamente del pecado. Ser esclavo del pecado es volver a pecar, es volver a abrir la puerta nuevamente para que el pecado tome otra vez su lugar. Es como cuando los espíritus son sacados, los malos espíritus de una casa. Parafraseo lo que la escritura dice, que son expulsados de un hogar, de una casa, y aquella casa es barrida, es limpiada, y los demonios, los malos espíritus se van y andan por allá en la casa del vecino, tocándole a ver si pueden pasar por ahí, o andan en la casa de alguien. Pero resulta que aquellos están muy bien y yo soy el que no estoy tan bien. Entonces regresan nuevamente y dicen: no, pues mi casa está limpia, ya me la arreglaron, ya arreglaron aquí, bien bonita, se la perfumaron. Y vienen y la encuentran abierta y se pasan, y otra vez. Y aquel hogar, aquella situación vuelve a ser, viene a ser peor la situación. No es otra cosa más que hablando del alma, del ser humano, del cristiano, del que conoce de Dios, de que habiendo conocido a Dios y se vuelve al pecado, el pecado toma más fuerza y viene y está ahí. Pero mi hermano, las consecuencias las consecuencias del pecado, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Dios puede tener misericordia en lo que nos toca cosechar, de eso estoy seguro. Pero así puedo asegurarte que tienes que pagar. He escuchado testimonios de muchos hermanos que cometen un suicidio, un asesinato, hacen cosas graves, los mandan a la cárcel, se convierten, pero no porque se convirtieron ya salieron. No, tienen que pagar. En algunos casos Dios es grande y misericordioso, les da la oportunidad de salir pronto. Algunos no, algunos tienen que pagar ahí. Alguien dijo hace rato: pues yo me hubiera gustado conocer al Señor de más joven. ¿Quién sabe, hermano? El tiempo de Dios es perfecto, y a lo mejor si hubiera sido de más joven, quién sabe qué cosas hubiéramos echado a perder. Quédate donde estás, como estás, y como el Señor te alcanzó, así. Dios te necesita así, con esa experiencia de aquello que no quieres ni voltear para atrás. Así quédate. Y los que son jóvenes y sienten que necesitan ir allá afuera para aprender lo que unos grandotes ya aprendimos, no necesitas ir a ninguna parte. Aprende de los que hoy nos dolemos de muchas situaciones que nos equivocamos, que no hicimos bien. Y cuando veas a un hermano adulto y que digas: el hermano le fue mal, a la hermana le fue mal, la hermana esto,
aprende de todo eso para que tú no llegues allá. Tú no tienes que llegar allá, joven. Amén. Pero bien, sigamos aquí en esta parte, las consecuencias del pecado, las maldiciones generacionales. Yo quería mencionar esos versículos. La Biblia habla ampliamente de este tema y hoy no es el tema que quiero tratar, pero quiero pasarlo así de rapidito. Hay situaciones en la familia, maneras de ser, costumbres que no les damos mucha atención y que van más allá de lo que nosotros creemos que sabemos, o de la importancia que le ponemos. Es importante. El árbol genealógico de cada persona nos trae. En la Biblia se utiliza mucho eso para saber. Leía yo la parte de Giesi, el siervo aquel que mintió, el siervo aquel que usurpó, y el castigo de la lepra que le pasó a él, la maldición que le vino a él, sobre sus hijos, sobre sus nietos, todos nacían con lepra. Lo que quiero decir en esta noche, que hay consecuencias del pecado, y que esas consecuencias que vienen del pecado a nuestras vidas no se pueden cancelar de ninguna manera, más que teniendo, bueno, antes de decir eso, quiero hacer un comentario. Yo creo firmemente que un cristiano, bueno, la pregunta no me la contesten. ¿Creen que un cristiano se puede endemoniar? ¿Puede tener un mal espíritu? ¿Le puede entrar un mal espíritu? No me conteste, porque si no, no acabamos esta noche. Pero yo quiero decirte lo que yo creo. Yo creo lo que la Escritura nos enseña. Un verdadero cristiano, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No tiene lugar Satanás, no tiene lugar las maldiciones generacionales, pero sí nos pueden afectar. Sí pueden afectar nuestra vida, sí afectan nuestra vida. Porque cuando venimos a Cristo, si bien es cierto que somos libres, porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y transforma y cambia y nos libera, pero cuando nosotros abrimos las puertas al pecado y practicamos el pecado nuevamente, ahí se apodera nuevamente de nosotros aquellas cosas, aquel pecado que había quedado atrás, se había quedado allá. Por lo tanto, mi hermano, es importante que nos demos cuenta que todo aquello raro que pasa en nuestras vidas tiene una raíz. Y yo y tú y todo el verdadero cristiano, es por eso hay falsos adoradores, es por eso hay falsos predicadores, es por eso hay falsos cristianos en la iglesia. Es por eso en la iglesia puede llegar una persona con un mal espíritu. Y puede haber un hermano, dice llamarse hermano, pero puede tener un mal espíritu. Es que en mi familia así somos. Pues no sé de qué familia, porque de la familia de Dios no. Así era tu familia, y tal vez tus familiares siguen siendo así, pero tú no debes de ser así. Si Cristo ha venido a tu vida y si de verdad eres libre, entonces tiene que haber un cambio. El cambio tiene que verse. De lo contrario, analiza bien lo que está pasando en tu vida. Analiza bien eso. Y voy a mencionar una lista rápidamente. Por ejemplo, las depresiones, la culpabilidad, la inestabilidad emocional, la rabia, el enojo, el miedo, las enfermedades hereditarias, la adicción a las drogas, al alcohol, problemas financieros, adicción al sexo, pornografía, problemas con las relaciones, divorcios. Solamente mencionar algunas cosas para ayudarte a entender un poquito más que muchos podremos estar batallando o batallamos en un tiempo con alguna de estas cosas. Y eso necesita uno cortarlo, eso necesita uno reprenderlo, entregarlo,
pedir perdón al Señor por nosotros, pedir perdón por mi madre, mi padre, quien sea, quien un día dio esa puerta para que eso sucediera. Yo te mencionaba al principio, cuando mi padre me llevó a mí a la cárcel a los 11 años, ya te di la historia. Yo era un niño, yo no fui de mi voluntad, porque era un menor de edad. Y yo la consecuencia fue pasar toda la noche ahí con el frío en el suelo, con una sábana que nos trajeron, y yo sufrí algo que mi padre no era culpable tampoco, mas sin embargo era la consecuencia de la situación que estábamos y la consecuencia de tener un padre como él. Es tiempo, mis hermanos, de analizar muchas. ¿Por qué me da tanta flojera ir al servicio? ¿Por qué me duermo en los servicios? Bueno, a veces a mí también me da sueño. Hay cosas que son normales. Claro, si te pasaste anoche celebrando la libertad de los Estados Unidos y ahorita estás que no te aguantas el sueño, no creo que sea algo generacional de tu papá y de tu abuelito. Eran bien dormilones, no. Pero tú sabes que hay cositas, y eso a veces no nos atrevemos a confiárselo a nadie, pero tú sabes que hay cosas que hasta a veces te preguntas. Tu familia, que en tu familia había alguien más con eso. Mi hermano, tenemos que terminar con esto. Voy rápidamente con esto. En alguna otra ocasión le voy a dejar el lugar al pastor en otra ocasión que él hable de eso, pero yo el día de hoy quería mencionarlo como una parte importante. Si verdaderamente somos libres, mira, lo leemos en San Juan 8, ahí donde empezamos. Creo que ahora va a tener más claridad lo que dice ahí. San Juan capítulo 8, ¿qué dice? San Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, yo vuelvo a decir claramente, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, es por eso hay en algún tiempo muchos cristianos fríos. A veces ya no entiendo, yo no sé si sea fríos, hermano. Aquí después vamos a seguir. Aquí si sigues leyendo todo el capítulo 8, dice, Jesús los llama hijos del diablo, porque practican el pecado. El diablo es el que practica el pecado, son hijos de él. Dice, porque si fueras hijos de mi Padre, entonces reconocerían quién soy yo y no practicarían el pecado. Entonces está grave eso. Pero mi hermano, continuando con lo que estábamos, la verdad os hará libres. Entonces, dos cositas más solamente quiero mencionar. Para que pueda haber nosotros, hermano, una libertad, tiene que haber una guerra. Pero en este caso es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, en todos, Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel tenía que pelear para poder ser libres de Egipto, para poder salir de ahí. Pero ellos no pelearon, alguien peleó por ellos, y por eso mandó todas las plagas, y por eso les quitó el primogénito a todos los egipcios. Jehová peleó por ellos para hacerlos libres. Después me traslado rápidamente a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, bien sencillo, en la cruz del Calvario Jesús tuvo que vencer. Porque ¿qué dice la Escritura? Que no tenemos luchas contra ¿qué? Sino contra las potestades. Efesios 6, 12 al 18, eso es lo que nos dice. Entonces la lucha que tenemos no es con lo que no se mira.
sangre y carne, no es con los seres humanos. No es porque mi papá se portó mal, no es porque mi mamá se portó mal. Tal vez ella o él ocasionaron que haya consecuencias negativas en mi familia. Ay, Señor, ¿nunca te ha pasado algo raro en tu casa? Algunos se van a ir llegando en la camioneta. ¿Nunca de repente has encontrado que está movido algo? O de repente se cae algo de ahí y estás solo y no sabes quién lo tumbó. Porque la lucha es espiritual. No necesitas ver físicamente algo para que suceda algo y para creerlo también. Tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales, mi hermano. Pero bien, ¿quién ha sido libre? Y termino con esto. Y si pasa mi hermano del piano, aleluya. Quien ha sido libre pasa a un nivel más alto. ¿Recuerdas la vida de José? ¿Por qué José cayó a la cárcel? La mayoría sabemos la historia y no se las voy a decir toda. Inocentemente José cae a la cárcel, pero estaba en la cárcel. Pero cuando José salió de la cárcel, salió para estar en un nivel más alto. Entonces, si somos libres en Cristo, se supone que debemos estar en un nivel más alto en nuestra vida. Se supone que nuestras vidas deben de ir más arriba. ¿Recuerdas al loco aquel gadareno que se la pasaba gritando en los sepulcros, que se la pasaba en las calles golpeándose con piedras y que todo el mundo le tenía miedo? Y que vino Jesús y que tuvo que expulsar los demonios que había dentro de él en unos cerdos que se apacentaban ahí y fueron arrojados, o se arrojaron los peñascos al vacío. Pero una vez libre, aquel hombre está sano totalmente. Aquellos hombres se espantan. ¿Sabes qué? Es por eso hay gente que se espanta cuando ven que tú eres un hombre que ha cambiado, una mujer que ha cambiado, porque conocen al loco de antes. Bueno, si es que eras antes o éramos locos antes, o si todavía estamos igual, pues no van a mirar nada. Si usted sigue siendo el mismo, la misma, o creo que hasta peor, ya dice que está libre y yo no le veo nada de libertad. Pasar a un nivel más alto, mi hermano. ¿Sabes qué hizo aquel hombre cuando quería Jesús? Va y dijo Jesús: bueno, yo ya vine a libertar a este hombre. Se subió a la barca y ya va de regreso. Pero dice que el hombre se quería ir con Jesús. Y le dijo Jesús: no, aquí no hay lugar para ti, no pagaste boleto. Dice: ve a los tuyos, ve, háblales. Es más, ni les hables, ve, muéstrate nada más. Si el gran amor que tiene Jesús por nosotros no nos convierte, nada nos va a convertir. Yo tengo familiares, hermanos, hermanas en mi carne, y les he hablado, y han venido aquí a la iglesia más de alguna vez, y han ido a otras iglesias. Pero si el amor de Cristo, que es tan grande, no alcanza para salvarlos, yo no puedo salvarlos, porque es su grandeza lo que me alcanzó a mí. Es lo que alcanzó a libertar a aquel hombre endemoniado. Le dijo: vete. Y según la historia se fue a Decápolis, donde después el evangelio siguió dando testimonio. Es tan simple el evangelio, es tan sencillo, pero se necesita un deseo, y un deseo que a veces no tenemos. Yo confieso que a veces no quiero estar parado aquí al frente. Yo confieso que a veces no quiero tomar la carga de la responsabilidad que se me ha dado en la iglesia, ni a veces como padre de familia espiritualmente, porque no es fácil.
Es fácil llamarnos hermanos, es fácil llamarnos cristianos, es fácil llamarnos predicadores, adoradores, pero de verdad somos verdaderos adoradores, verdaderos cristianos. Verdaderamente somos libres. Solo tú lo sabes. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Él. Dáselo bien fuerte a Él. Dáselo bien, bien fuerte a Él.